y de cultos, así como brindar garantías para el ejercicio del derecho a libertad religiosa y de culto en Colombia. Queda oficialmente abierto el conversatorio moderado por los docentes de Ciencias Políticas, Carlos López y Claudia Marcela Álvarez. Adelante, por favor. Gracias, profe Edna. Bueno, buenos días a todos y todas, especialmente a nuestros invitados, a la profe Edna, al coordinador José Vicente, a la profe Hilda, al profe Carlos, a la profe Nubia, bienvenidas, a la profe Luz Mari. Quisiéramos, antes de iniciar este espacio, darle un momento para que el coordinador José Vicente, coordinador de convivencia en la jornada de mañana, les dé un mensaje, sobre todo a los chicos y a las chicas que nos están acompañando en este momento. Claudia también nos acompaña James. Listo, perfecto. Buenos días, coordinador. ¿Ya? Sí, ¿Ya? José Vicente. Sí, Vicente. Bueno, miren, buenos días para todos, con un saludo muy especial para los conferencistas que le están aportando y le están colaborando a la institución a través de esta nueva metodología, este nuevo sistema de enseñanza. Muchas gracias por la presencia y por la colaboración que nos están brindando para el bien de toda nuestra comunidad oliverista. A ustedes también, los compañeros organizadores, a los que están responsables de la actividad y por supuesto a todos los estudiantes que están ahí y a los padres de familia, que es bien posible que también están ahí. Después de saludarlos con el cariño que siempre me despierta hacer por ustedes, les quiero comentar lo siguiente: pedirles más que comentarios, pedirles el favor de un excelente comportamiento en esta actividad. Quiero pedirles el grande favor de que por la imagen institucional, por la imagen nuestra, porque somos nosotros los que quedamos mal cuando hay actitudes y hay comportamientos que no son acordes con lo que estamos nosotros haciendo, lo que estamos formando. Lo digo porque ayer se presentó una situación un poco incómoda con unos estudiantes, sobre todo de grados superiores. No es lo justo, no es lo bueno, no es la manera de pagarle el esfuerzo que los maestros, que los conferencistas y que la gente hace por el bien de ustedes. Entonces, debo advertirlo para que se den cuenta. Fue rápido, se detectó quienes estaban haciendo las bobadas que estaban haciendo y respetando el acto e irrespetando a los compañeros y todos los participantes. Se detectó inmediatamente e inmediatamente se le puso la cortapisa y aplicó el correctivo. Entonces, espero que ustedes, jóvenes, que son un poquito a ratos intrépidos y que les gusta salir con locuras, no vayan a salir con locuras utilizando ahí la pantalla, haciendo mal uso de esta pantalla que tenemos al frente. Muchas gracias por escucharme y no les quito más tiempo. Muy amables, estén muy bien y me dispongo a escuchar. Bueno, muchísimas gracias, coordinador. Bueno, entonces, antes de dar la palabra a nuestro moderador, el profe Carlos, de la jornada de la tarde, pues mencionarles a nuestros invitados e invitadas y sobre todo a los estudiantes, pues que este tipo de reflexiones se hacen en el marco de la Semana por la Paz y los Derechos Humanos, la Semana Oliverista por la Paz y los Derechos Humanos, y consideramos que este conversatorio es muy pertinente, es necesario en nuestra formación ciudadana, entendiendo que pues vivimos en un estado laico donde se respetan las diferentes manifestaciones religiosas y donde pensamos, hola John, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya llegó nuestro invitado. Y donde pensamos y concebimos las diferentes manifestaciones religiosas como elementos esenciales para enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra convivencia y las diferentes formas que hay de promover los derechos humanos, la equidad y la libertad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nuevamente bienvenidos a nuestros tres invitados y le doy la palabra al profe Carlos, que también va a hacer una reflexión y va a comenzar con las preguntas. Bueno, buenos días para todos. Pues agradecerle a los invitados, a los tres ponentes. Vamos pues a analizar y que los estudiantes también pues tengan la posibilidad de conocer pues diferentes credos religiosos
Asimismo, pues todo va encaminado hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es el trabajo en la promoción de los derechos humanos. Entonces, el día de hoy pues vamos a enfatizar mucho pues en la promoción de los derechos humanos, recordando que pues Jesús mismo era pues el pedagogo de los derechos humanos, el pedagogo de la vida, el cual pues siempre enfatizaba en hacer el bien a los demás. Entonces, desde ahí, pues yo sé que pues cada uno tiene su diferente credo, pero todos pues buscamos un mismo objetivo, que es siempre hacer el bien, ¿no? Siempre servir con amor. Entonces, primero nos gustaría pues en un primer momento escucharlos. ¿Qué denominación religiosa pues profesan? Las particularidades, pero después las preguntas pues van a girar en torno ya más hacia algo concreto. Les pido perdón porque tengo dificultades con la energía, entonces estoy desde el celular, la conexión no es tan buena. Entonces desde ahí pues espero que sea un conversatorio ameno, mirando y analizando pues las diferentes perspectivas, las diferentes creencias. Muchas gracias pues por participar, por hacer parte de este conversatorio de EduDerechos. Muy bien. Profe Claudia, qué pena. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, padre John, buenos días. Claro Buenos que días. sí, entonces inicie, por favor. Muy bien, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Padrecito, Bien, bien, padre. Bien, padre, sí, señor. muy Muy bien, bien. gracias. muy bien. Qué bueno. Bien, Ante todo, Padre, sí, señor. Muy bien, padre. muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, entonces, quiero agradecerle la invitación a la profesora Hilda Nubia del área de religión y a los demás profesores. Un saludo muy, muy especial para ustedes, profesores, que como bien lo decía el coordinador hace poco, sé de que hacen grandes esfuerzos para que sus estudiantes que Dios ha colocado en sus manos, pues obviamente adquieran una buena formación humana y cristiana. Entonces agradezco inmensamente a la profesora Hilda Nubia, a cada uno de ustedes mi saludo, mi admiración, pero también el agradecimiento por todo lo que hacen por los niños y por los jóvenes de nuestro país, concretamente del Colegio Oliverio Lara. Igualmente mi saludo también para el pastor John Botia Miranda, para el ministro Misael Pacheco Guevara, un saludo muy especial para los estudiantes y para los padres de familia que están ahí. Y que como lo decía alguien hace poco, pues se trata es de este conversatorio, compartir experiencias y que obviamente nos ayude a cada uno de nosotros a situarnos realmente en lo que somos, ¿cierto? Ciudadanos, cristianos, bautizados. Me parece que el tema es muy, digamos, un tema muy interesante, ¿no? En el marco de esta Semana por la Paz. El año pasado me invitaron allá al colegio y estuve también dando una charla y también celebré la Eucaristía con ustedes también en el marco de esta Semana por la Paz. Entonces, qué bueno que ustedes como profesores, como directivos, los padres de familia, todos nos pongamos al frente de esta misión que el Señor nos confía, ¿no? Y es formar buenos cristianos, honestos ciudadanos. Y eso es lo que yo sé que esperan cada uno de ustedes. De tal manera entonces que muchas gracias por la invitación y aquí estoy para, en lo que les pueda aportar, lo hago con mucho gusto y con todo cariño. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Entonces, le vamos a dar la palabra al pastor John Booth.
para que nos cuente sobre la pregunta que había formulado el profe Carlos. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Qué gusto estar con cada uno y una de ustedes compartiendo en esta mañana. La primera pregunta que me llevó es ¿qué doctrina profesa? Y que explique un poco acerca de la confesión de fe religiosa y la misión que realizamos. Bueno, les quiero contar que yo soy pastor de la iglesia metodista. La iglesia metodista es una iglesia de tradición protestante e histórica. Surge como un movimiento espiritual en el corazón de la iglesia de Inglaterra, por allá en el siglo XVIII. ¿Sí? Es decir, surgimos como un movimiento espiritual dentro de la iglesia anglicana. ¿Sí? Somos cristianos, nos acogemos a los credos, ¿sí? Y a los primeros concilios de la iglesia, y de allí nos asumimos como parte de la única y santa iglesia universal de Jesucristo. Por eso también consideramos que todas las personas son nuestros hermanos y hermanas, los católicos, los anglicanos, los cristianos, los menonitas. Todos ellos son nuestros hermanos y hermanas. El movimiento metodista se ha caracterizado desde su origen por ser, no creerse una institución que posee la verdad absoluta para todos los pueblos de la tierra. Por eso tenemos diálogos ecuménicos e interreligiosos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros dialogamos, nosotros cooperamos con otras formas de fe, ¿sí? Nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, nosotros la tenemos sencillita, o la voy a decir en una frase muy sencillita para ustedes. Nuestro compromiso es hacer discípulos y discípulas de Jesucristo para la transformación del mundo. Esa es la misión que nosotros como iglesia tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creemos que nuestras comunidades responden a sus realidades inmediatas, a las necesidades de la parroquia. En este caso, mi comunidad o mi iglesia es una iglesia nacional, somos Iglesia Colombiana Metodista y nuestra parroquia es Colombia. Por lo tanto, nosotros respondemos ¿de qué forma? Con migrantes, con población afrocolombiana, con campesinos, con desplazados, con desmovilizados, con población LGBT, porque esas son, con niños, con niñas, con mujeres, porque esas son las realidades de nuestra iglesia aquí en Colombia. Y para no extenderme más, bueno, eso es un poco de lo que somos y de lo que hacemos como denominación. Muchas gracias, pastor. Muy interesante su intervención. Muchísimas gracias. Y le vamos a dar la palabra al ministro Misael Pacheco. Entonces, le escuchamos, ministro. Bienvenido. Gracias. Muy amable. Muy buenos días para todas y para todos. De manera especial a los directivos, a los docentes del Colegio Oliverio Lara Borrero, de manera particular a los estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo, que son la población y los padres de familia que nos acompañan en esta mañana. Gracias de manera también particular a mi amigo el docente Humberto López, con quien compartí aulas, ¿sí? Como compañero de estudio. Gracias a él por esta invitación a participar en este conversatorio que lleva como título El derecho a la libertad de culto y a la diversidad religiosa. Un saludo también especial a los otros dos invitados, al padre John Jairo Espinosa y al pastor John Botía Miranda, con quien tengo también una amistad muy buena y con quien he compartido otros espacios. ¿Sí? Entonces también es un gusto estar en esta mañana aquí compartiendo este espacio. Yo pertenezco a la Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana. La Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana
aparte de la amistad que nos une con John, también ellos, los metodistas, ¿sí? Son hermanos históricos nuestros, ¿no? ¿Quiénes somos los episcopales? En pocas palabras, creemos en un Dios amoroso, en un Dios liberador, en un Dios vivificante, ¿sí? En un Padre y en un Hijo y en un Espíritu Santo. Nosotros nos hacemos llamar como esa pequeña rama de ese movimiento de Jesús, ¿sí? Somos esa rama de ese movimiento de Jesús. Y hacemos presencia en Colombia hace ya más de 50 años. Llegamos por Panamá. En los primeros inicios de la llegada de nuestra iglesia a Colombia, la motivación no era evangelizar, buscar adeptos, sino era la compañía a la gente que venía de habla inglesa, diplomáticos, embajadores, acompañarlos a ellos, pues porque ellos profesaban la religión nuestra, nuestro cristianismo, ¿no? Nosotros pertenecemos a la 9ª provincia de Estados Unidos, pero la Gran Comunión Anglicana, como cabeza representante, es el obispo de Canterbury, que le llamamos Su Gracia, ¿sí? Que es Justin Welby. Y pues los primeros siglos de nuestra historia están unidos a todo el movimiento cristiano a nivel mundial. Compartimos los primeros siglos de historia, igual que la Iglesia Católica Romana. Muy amables. Muy bien. Muy bien. Pues es enriquecedor escucharlos y mirar pues cómo pues se ha venido trabajando con toda la población, ¿no? Aquí pues vemos que no se excluye a nadie, al contrario, se acoge a todas aquellas personas. Pues ya vemos que pues ustedes llevan una relación ecuménica muy bonita, pero nos gustaría pues saber cómo se vienen trabajando o qué proyectos hay frente a la relación ecuménica, recordando que pues ecumenismo hablamos de todo el tinte cristiano, para que los estudiantes pues más o menos entiendan qué es el ecumenismo. Entonces nos gustaría saber qué misión o qué actividades vienen trabajando en relación al ecumenismo. Gracias, profe. Sí, podemos continuar con el orden que habíamos propuesto. Entonces, primero, si nos contesta el padre John, a mí me parece una pregunta fantástica la que acaba de hacer el profe Carlos, porque en efecto, chicos y chicas, nos hemos venido dando cuenta cómo había habido una transformación religiosa en donde antes se decía como esta es la iglesia verdadera, ¿no? Y ahora pues el camino al que se avanza es el reconocimiento de los múltiples credos y el diálogo entre ellos, ¿no? Entonces, pues es una pregunta muy pertinente la que nos hace en este momento el profe Carlos. Entonces, padre John, su turno. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad, esta palabra ecumenismo a nivel de, digamos, del pensamiento de la Iglesia, lo hemos venido empezando a trabajar desde el Papa Juan XXIII. Los últimos pontífices de la Iglesia empezaron entonces a exhortarnos a todos los cristianos que nos debíamos de unir en un mismo credo, y sabemos que el credo es la persona de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Pero que obviamente, digamos, a nivel de todos los cristianos, pues obviamente diferentes confesiones religiosas. Entonces hablamos de los cristianos, hablamos de los católicos, hablamos los protestantes, los judíos, los musulmanes. Y entonces una expresión del Papa San Juan Pablo II, en donde decía que teníamos que buscar más lo que nos une a lo que nos divide, es decir, la unidad, ¿cierto? Haciendo eco también a esa oración sacerdotal del Señor Jesucristo en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti.
Entonces, esa palabra ecumenismo obviamente no puede pasar de moda, no puede pasar de moda, porque el ideal es todos unirnos al Maestro, y el Maestro por excelencia es Jesús de Nazaret. Por eso, este conversatorio sobre libertad de culto, sobre libertad religiosa, pues obviamente me parece interesante en ese sentido, ecumenismo. Y esto que estamos haciendo hoy es propiamente ecumenismo, ¿cierto? Buscando la unidad, buscando en donde todos como cristianos nos coloquemos en torno a la persona de Jesús, buscando siempre la promoción humana. Qué importante lo que decían ahora los dos compañeros que están en el conversatorio. Porque he tenido experiencias precisamente de esto. Cómo, digamos, independientemente como nos llamemos, uno encuentra en el caminar ministerial tantos hermanos y hermanas, digamos, con otra profesión de fe, pero centrados en lo mismo. Jesús de Nazaret, promoción humana. ¿Aplicando qué? La misericordia de Dios. Entonces, el ecumenismo es precisamente esto que estamos haciendo, es ecumenismo. Entendernos, comprendernos, y pienso que hemos avanzado muchísimo, porque ya no son, digamos, perdónenme, discusiones absurdas, sino que son conversatorios maduros, responsables, serios, en los cuales obviamente todos aportamos y todos aprendemos. Entonces, me parece interesante eso que después del Papa Juan XXIII, luego Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, ahora el Papa Francisco, vemos como el Papa Francisco en diferentes momentos igualmente se ha reunido con grandes líderes mundiales a nivel de la religión para unirnos en torno a Jesús, mediante ¿qué? La oración, que es muy importante. Entonces, ecumenismo es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, padre, por su respuesta. Continuando el orden, el pastor John, por favor, la misma pregunta. Ay, perdón. Ok. Bueno, quiero contarles que la Iglesia Metodista se ha caracterizado por siempre ser muy abierta, tanto que desde su origen recibió a calvinistas, arminianos, puritanos, personas de muchas corrientes, y las abrazaba. Porque como les decía en un inicio, el propósito de este movimiento espiritual que surge en la Inglaterra era responder a las necesidades inmediatas que estaban viviendo, ¿verdad? Y para esto quiero leerles una pequeña frase del fundador o del promotor del movimiento metodista, pero no sin antes, ¿por qué hacemos ecumenismo? Bueno, porque seguimos un llamado divino que se encuentra en Juan 17:21, que dice, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un cristianismo dividido, pues es muy triste, y sobre todo cuando nos ponemos a pelear por quien tiene la verdad absoluta, eso no da testimonio de nuestra fe cristiana ni del amor. Y es precisamente allí donde Juan Wesley dice, sea cual fuere nuestra denominación o nuestras ideas, todos debemos optar por servir a Dios. Servir a Dios es servir a nuestro prójimo, pues entonces nuestros acuerdos son mucho mayores que nuestras diferencias. Por lo tanto, haciendo a un lado estas diferencias, tanto como sea posible, unamos nuestras fuerzas para derrotar aquellas obras del maligno y sacar a cuantos podamos del poder de las tinieblas para traerlos al reino del amado Hijo de Dios. Ayudémonos mutuamente a valorar cada vez más la maravillosa gracia que nos sostiene y a creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay una palabra interesante y es servicio. Servicio. Ciertamente
Vamos a tener nuestras diferencias, pero podemos unirnos en cosas comunes, como en la creencia, como el ministro Misael lo decía y como también lo decía el padre John. Podemos pensar más en aquellas cosas que nos unen como nuestra base de la fe cristiana, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, en nuestro llamado a servir y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, y a partir de allí generar lazos de amistad. Nosotros como Iglesia Metodista en Colombia, al igual que la Iglesia Episcopal y otras iglesias históricas, hacemos parte del comité ecuménico que lo convoca nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Católica Romana. Esto surge porque, pues no sé si ya les enseñaron, pero el Papa, su Santidad Juan Pablo II, hace un llamado a la unidad de los cristianos. Creo que este año se cumplían 25 años. Entonces, nosotros también tenemos diálogos. Seguramente esto no se ve mucho, pero nosotros dialogamos, nosotros hablamos, porque estamos buscando esos puntos en común para servir, para seguir cumpliendo la misión de Jesús, que es nuestra misión. Gracias. Muchas gracias, Pastor John. Muy interesante lo que nos comentas. Y en orden de la palabra, entonces vamos a escuchar al ministro Misael. Como decía John, aquí en Colombia, los que históricamente nos han convocado a esos encuentros ecuménicos, la Iglesia Católica Romana, como bien lo dijo, era el deseo que tenía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Es importante dejar como claro que el trabajo ecuménico se da gracias a la apertura que tenemos todas las iglesias para ese trabajo en común. Nuestra iglesia episcopal tiene cinco marcas, que esas 5 marcas de la misión nuestra perfectamente podrían ser las 5 marcas de la Iglesia Católica Romana, las 5 marcas de la Iglesia Metodista. Son como los 5 aspectos a los cuales nosotros aportamos como misión. Primera, proclamar la buena nueva del reino de Dios, ¿sí? En eso conjugamos perfectamente. Enseñar, bautizar y formar a los nuevos creyentes. Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio, como lo decía el pastor John Botía. Procurar las transformaciones de las estructuras sociales injustas, ¿sí? A eso aspiramos nosotros. Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra. Entonces, esas son como las 5 marcas, ¿sí? Son como nuestros 5 derroteros en los cuales nos movemos nosotros como episcopales. Históricamente, sí, tenemos una misma raíz, ¿sí? Por eso perfectamente podemos compartir, no tolerarnos, diría yo, sino respetarnos, porque también desde las diferencias, y este mensaje para los chicos que nos están escuchando, importante el respeto, el valor del respeto. Y no porque la otra persona piense, actúe diferente de mí, ¿sí? No, al contrario, yo debo, en la medida de lo posible, respetar a la otra persona. Ojo, yo quiero también a los chicos dejarles un mensajito en el día de hoy. Las personas merecemos respetos. Todos los seres humanos somos merecedores de respeto por nuestra identidad, pero las ideas se deben de ganar ese respeto. Las ideas deben de ganarse ese respeto. Pues compartimos un mismo nacimiento, ¿sí? Una misma historia, un mismo tronco, una misma raíz, que es el cristianismo. Aquí, por cuestiones históricas, la que hizo su proceso de evangelización fue la Iglesia Católica Romana. Por eso el número es más grande, es más representativo de católicos romanos en Colombia,
pero si vamos a Europa encontraremos en Inglaterra que la mayoría pertenecen a nuestra religión católica anglicana. Si vamos a Estados Unidos también la mayoría son los que pertenecen a nuestra iglesia episcopal de comunión anglicana. Son los procesos históricos a donde Dios nos ha puesto con una misión especial, y por eso, como hemos llegado a algunos, primero hemos hecho presencia, el número es más representativo en algunos lugares que otros, pero nos une ese seguimiento amoroso a Jesús, nos une eso, es lo importante. Bueno, ministro Misael, muy interesante lo que nos cuentas. Creo que hay unos elementos comunes que podemos ir rescatando, chicos y chicas, la centralidad de la misión y del servicio a Dios, que no es otra cosa que el servicio al prójimo, un prójimo al que tenemos que referirnos con amor y respeto, independientemente de las diferencias que tengamos. Me parece muy interesante la mención que han hecho nuestros invitados sobre cómo desde la fe que profesamos debemos también cuestionar y transformar estructuras desiguales, estructuras injustas, que crean discriminación, que crean violencia. Entonces, muy interesante lo que están diciendo. Nosotros tenemos otra pregunta, pero quiero dar la palabra o leer más bien una intervención de un estudiante que se llama Brian Felipe Muñetón, y creo que es una pregunta para nuestros invitados muy necesaria para este momento, y que probablemente hayan otros niños y niñas que también tengan esta duda. Brian nos pregunta: ¿qué iglesia debemos seguir? ¿No? ¿Cuál es la iglesia que se debe seguir? Entonces, antes de continuar con las preguntas que tenemos nosotros desde el comité, pues no sé quién quiera comentarnos qué opina al respecto, quién le quiere solucionar la duda a Brian sobre cuál es la iglesia que debemos seguir. Bien, haciendo alusión al artículo 19 de la Constitución, mire lo que nos dice este artículo. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales y libres ante la ley. Para Brian, que seguramente, digamos, muchos también de los jóvenes tienen, digamos, como esa misma inquietud. Pensemos cómo inicia este artículo. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión. Es decir, nosotros como personas hemos sido creados libres, ¿sí? Lo más bonito que Dios nos ha regalado a nosotros es la libertad, ¿sí? Pero obviamente una libertad que tiene que ser, digamos, coherente, tiene que ser consecuente. ¿Con qué? Con unos valores y con unos principios. Entonces, ¿qué iglesia debemos seguir? Brian, piense, digamos, en la formación que usted ha recibido de la familia. ¿Quiénes son sus papás? ¿Quiénes han sido sus abuelos? ¿Qué formación está recibiendo usted del colegio? Para que usted de una manera libre opte, ¿cierto? Porque es que, como les decía, la centralidad es la persona de Jesús de Nazaret. Yo siempre he pensado que muchas veces los jóvenes, cuando llegan a una cierta edad, digamos, se empiezan a generar por muchos interrogantes, muchas preguntas, y más que todo sobre la religión, más que todo sobre Dios. Entonces, ahí es donde usted como joven, como persona, piense valores y principios. La palabra de Dios nos dice que Jesús pasó su vida haciendo el bien. Siempre he pensado, independientemente de nuestro credo, de lo que nosotros creamos, hagamos el bien. Nosotros mismos, valorándonos, queriéndonos, respetándonos, y también valorando y respetando el pensamiento del otro, ¿cierto? Porque si nos ponemos a decir aquí que entonces es la Iglesia Católica, no, ¿sí? Libre y espontáneamente, ¿sí? Sin coacciones. O sea, nosotros no tenemos que estar entonces que es que la Iglesia Católica, no, libre y espontáneamente.
porque pienso que Dios a cada uno de nosotros nos quiere libres, nos quiere felices, ¿sí? Ahora, obviamente que desde la tradición, pues nosotros hablamos de la vida de la iglesia, del pensamiento católico, que la vida sacramental, que una cosa y lo otro. Pero no, ante todo, libertad, libertad y poniéndonos siempre en la presencia de Dios. De tal manera que en lo que nosotros profesamos podamos como resumir, como nos dice el Señor Jesucristo en la ley, el amor a Dios y el amor a los hermanos. No sé si de pronto fui claro en esa parte. Por supuesto, padre, muchísimas gracias. No sé si Misael o John quisieran también complementar la respuesta del padre John y solucionarle la duda a Brian, que su duda era, pues, ¿qué iglesia seguir? No sé cuál escoger, nos acaba de decir literalmente. Entonces, ¿quién quiere intervenir? Yo pienso que la respuesta que le ha dado el padre John es acertada. La invitación a Brian, es que se llama el estudiante, ¿cierto? Como decía el padre John, Brian, donde te sientas acogido, donde te sientas identificado, donde te sientas amado y pleno y puedas desarrollarte como ser humano, como persona integral, ese va a ser tu sitio indicado, ¿sí? Como historia personal, mi formación, la gran parte de mi formación, yo vengo de la Iglesia Católica Romana. Después de un trasegar en mi vida, me he encontrado con la Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana, con la cual me identifico plenamente, me siento acogido, y esta fue mi opción de vida. La invitación es a esa, a donde te sientas llamado, donde te sientas acogido, donde te sientas bien. Esa es la invitación. Bueno, muy bella invitación, muy, muy pertinente lo que nos cuenta, ministro. Pastor John, ¿quieres complementar también la respuesta? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice el padre John, con lo que ha aportado también Misael. Creo que todos somos buscadores espirituales, todos somos unos inquietos de la fe, ¿verdad? Todos, independientemente de la edad, nosotros seguimos descubriendo, seguimos haciéndonos preguntas. Y eso es lo bonito, niños, niñas, personas que nos están escuchando. Nunca den todo por sentado, hagan preguntas, hagan preguntas, siempre el por qué nos ayuda a reflexionar sobre las cosas en que creemos, ¿verdad? Y a partir de allí tomen ustedes una decisión libre y consciente, ¿verdad? Como todas las personas, o seguramente la mayoría de personas en Colombia, pues nacimos en cuna católica, que es una iglesia muy bella, pero también buscamos a veces unos espacios donde poder desarrollar nuestros ministerios. Entonces, eso es a veces como una gama, eso es como, a veces me dicen a mí que yo promuevo como un shopping de fe, como ir de shopping, pero la verdad es que es eso, todos somos buscadores y en esa búsqueda, pues como seres humanos nos quedamos donde nos sintamos bien. Y esa es una realidad. Así que la invitación es a pensar, a reflexionar y a ser conscientes de dónde estamos. Gracias, Claudia. Gracias, pastor, muy amable. Bueno, entonces muy interesante lo que nos han dicho. El padre John desde la libertad con la que podemos elegir, porque Dios nos quiere libres, alegres. El ministro Misael sobre escoger una iglesia, una doctrina donde nos sintamos acogidos, amados, reconocidos, respetados. Y John pues también reafirma este mensaje. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces nuevamente la palabra al profe Carlos, quien nos tiene preparada la siguiente pregunta. Bueno, qué pena ahí por tener problemas de conectividad. La siguiente pregunta pues va en relación a nuestro tema principal, pues ya hemos conocido qué misión desarrollan. Ahora nos queremos centrar pues principalmente
¿cómo vienen trabajando y cuál es la propuesta que tienen frente a la promoción de los derechos humanos? Ya vemos que tienen pues una gaceta muy amplia que acogen a todos, ahí ya vemos pues que hay ese respeto por las diferencias, pero nos gustaría saber en concreto qué propuestas tienen frente al trabajo de los derechos humanos, frente a la promoción. Yo creo que seguimos el mismo orden. Sí. Bien, muchas gracias. Sobre los derechos humanos, digamos nosotros como iglesia, y ahora digamos cuando está en auge este llamado, ¿no? Sobre el respeto a los derechos humanos. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Pienso que ante todo es ir al encuentro de aquellos hermanos menos favorecidos, ¿sí? Aquellos que no tienen voz. Pensemos en estos últimos días en la situación concreta de nuestro país, ¿cierto? La situación tan difícil, violenta que hemos vivido. Y pienso que frente a esto, nosotros como iglesia debemos de tomar la vocería. No solamente con palabras, porque es que como dicen las palabras se las lleva el viento. Lo que cuenta son los hechos concretos, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia es salir al encuentro de estas personas, de los niños, de los jóvenes, de las personas que son violentadas, hasta uno puede decir por mismo credo, su misma religión, ¿cierto? Porque desafortunadamente estamos en una sociedad en donde no nos queremos, no nos valoramos, no nos respetamos como seres humanos. Entonces, desde la iglesia, independientemente de la religión, lo que sea, desde la iglesia es salir al encuentro de los hermanos menos favorecidos. Pensando, obviamente, en la persona de Jesús, que es el que nos da el ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, particularmente al Evangelio de San Lucas, es donde nosotros encontramos cómo, por eso el Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de la Misericordia, ¿cierto? Y cómo el Señor Jesucristo entonces sale para dar respuesta a aquellas personas. ¿Y cómo dar la respuesta? Haciéndolos sentir que son hijos de Dios, que son valorados, devolviéndoles la dignidad como persona. Porque desafortunadamente por la situación que vivimos de pobreza, de vulneración de derechos, de una vida poco digna, pues entonces la misma injusticia que, en pocas palabras, eso es injusticia social. Entonces tenemos, digamos, ese compromiso y esa responsabilidad, siguiendo el ejemplo, el testimonio de la persona de Jesús de Nazaret. Salir a buscar a aquellos que no tienen voz y entonces irlos promocionando. ¿Promocionando mediante qué? Mediante la misma formación. Formación humana, formación cristiana, formación intelectual, haciéndoles sentir que son iguales a cualquiera de nosotros, porque es que en Dios no hay distinción de personas. Para Dios todos valemos, para Dios todos contamos, para Dios todos somos iguales. Solo que nosotros, muchas veces por nuestros egoísmos, es los que en algún momento entonces buscamos la manera de no ayudarles a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces los ricos buscan la manera de seguirse enriqueciendo, de pronto no colocando lo que realmente tendría que ser para favorecer la dignidad, los derechos de los menos favorecidos. Entonces es salir al encuentro y ayudarlos a seguir adelante en su misión y sobre todo hacerles sentir que son hijos de Dios, que tienen derechos y obviamente también deberes. Muchas gracias, Padre John, por la intervención. Pues hay que resaltar que siempre se habla de salir al encuentro, estar con el necesitado, y pues es la misión que desarrolla la Iglesia. Entonces, muchas gracias por ese trabajo también.
Y pues invitamos al pastor que nos cuente pues qué acciones concretas vienen realizando también. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos, nos constituimos como una iglesia que tiene tres pilares fundamentales en Colombia. Una es que somos una iglesia profética, y profética no como que lee el futuro, sino de denuncia pública ante las injusticias que se cometen en la parroquia colombiana. Eso es el profetismo desde lo que nosotros concebimos como metodistas. Lo segundo es que somos una iglesia ecuménica, por lo tanto, somos parte del reino de Dios, pero no somos la única iglesia que es el reino de Dios. Y tercero, somos una iglesia inclusiva. ¿Por qué les cuento esto? Porque a partir de las realidades de nuestra parroquia colombiana, pues nosotros debemos responder, y me gusta mucho lo que dijo el padre John, de salir a ese encuentro con el otro, con la otra, con lo que está ocurriendo, con lo que está aconteciendo. Y es precisamente que nosotros respondemos desde las realidades de que están viviendo cada una de nuestras comunidades. Y por si no lo saben, muchachos, parroquia significa lo que está alrededor de la casa, así que pues todo lo que ocurre alrededor de Bogotá, pues yo debería preocuparme por eso, y en la gran parroquia Colombia, y lo mismo en cada comunidad que está. Siendo así, nosotros estamos en poblaciones que han sido afectadas por la violencia, como San Onofre, en Sucre, el Golfo de Morrosquillo, y es allí donde nosotros, a través de la educación, a través de acompañamiento espiritual y psicológico, estamos intentando restablecer el tejido social. También llevamos salud, tenemos una pequeña IPS allá, tenemos comedores. De esa forma promovemos, porque eso también son derechos humanos. A veces el Estado no llega a esas zonas. Yo sé que también la pastoral social de la Iglesia Católica, eso es gigantesco, eso es impresionante todo lo que hace. Y también en Cartagena tenemos trabajo con población afro. Esto no solo se queda en hacerles talleres, no. Nosotros salimos a la calle y también protestamos como ministros, y nos unimos a nuestras comunidades a levantar la voz cada vez que asesinan a una mujer. Eso también es promover los derechos humanos. Aquí en Bogotá tenemos una particularidad, y es que tenemos un gran trabajo con población LGBT. Eso es responder a las necesidades de la parroquia. Con la población LGBT, tanto como los niños, con las mujeres, con todo eso, estos son ministerios. Y lo que nosotros hacemos es educar para sanar, para liberar, para decirle a cada uno y una de ellos y de ellas que son hijos e hijas de Dios y que tienen derecho y que tienen igual valor y dignidad a cualquier otro ser humano. También participamos en la mesa de los diálogos de paz. Como ustedes ya saben, pues también estaba la iglesia romana, la iglesia anglicana y otras iglesias también protestantes. Participamos allí porque esto también es promover los derechos humanos. Cada vez que una mujer es violentada, violentan el cuerpo de Jesús nuevamente. Cada vez que un niño es asesinado, maltratado, se está violentando el cuerpo de Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que levantar la voz profética, porque eso, queridos niños y niñas, también son derechos humanos. Es así que, aunque no tenemos una etiqueta de derechos humanos o Ministerio de Derechos Humanos, todos los ministerios que hay en la iglesia son transversales y están enfocados a promover la vida digna del reino de Dios. Así que tenemos trabajo con migrantes, tenemos trabajo con mujeres, con afrodescendientes, con población sexualmente diversa, porque nosotros creemos que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, de esas buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pastor, por la intervención. Vemos que pues el trabajo es muy amplio, reconociendo que están en lugares donde lamentablemente pues el Estado no está, ¿no? También resaltamos pues todo el aporte y todo el trabajo que ha realizado pues la Iglesia Católica, recordando que pues tienen muchas obras sociales, trabajo con población vulnerable, donde se dificulta también a veces la presencia del Estado o donde no llega. Entonces valoramos todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hacen ustedes, que lamentablemente cuando sale una noticia mala es lo único que se muestra. Los medios de comunicación nunca muestran el trabajo que se hace a nivel religioso. Entonces resaltar ese trabajo, y pues invitamos al reverendo pues, Pacheco para que nos cuente también qué trabajo vienen realizando desde la Iglesia Anglicana. Gracias, muy amable. Yo les decía, les hablaba de las 5 marcas que tenemos nosotros como misión. Les decía que era responder a esas necesidades humanas con amoroso servicio, procurar la transformación de las estructuras sociales injustas y luchar por salvaguardar la integridad de la creación, ¿sí? Hacemos presencia también en casi en todo Colombia. Estamos desde la costa atlántica hasta el sur, en Pasto. Estamos organizados también en parroquia. Muy bien ese aporte de John cuando dice que parroquia es todo lo que nos circunda, lo que está allá afuera. Y a eso que nos circunda y que está allá afuera es lo que nos está motivando y llamando, ¿sí?, a devolver la dignidad que se le ha quitado a hermanas y a hermanos nuestros, ¿no? A imagen de Jesús. Cuando escuchamos los evangelios, escuchamos que Jesús va restaurando a cada una de las personas, aparte de sanarlos, de devolver la vista, de devolver el hecho de poder caminar, de curar. Lo que nos está diciendo es que les está devolviendo, ¿sí?, su puesto en la comunidad como miembro amado y activo de la comunidad. A eso, a imagen de Jesús, es lo que hacemos nosotros también como episcopales anglicanos, a igual que la iglesia metodista. Nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas, donde no hacemos distinción de ninguna índole, de raza, de riqueza, de posición social, ni de condición sexual, ¿sí? ¿Sí? Son bienvenidas todas y todas las personas, dependiente de su orientación sexual. También nuestros ministros y ministras, porque nosotros tenemos en el servicio llamado al orden, ordenamos mujeres, ¿sí? Hay mujeres ordenadas que pueden aspirar al diaconado, a ser sacerdotes, presbíteros, obispos. Hemos tenido hasta primadas, mujeres, y también tenemos ministros abiertamente gay, homosexuales. Nuestra iglesia no hace distinción de ninguna índole, ¿sí? De ninguna índole. Y estamos siempre buscando transformar esas estructuras injustas. Yo les decía que estamos desde el norte de Colombia hasta el sur de Pasto, y allí, sobre todo con comunidades que han sido vulneradas, que han sido empobrecidas, que han sido discriminadas, a imagen de Jesús tratamos de luchar, ¿sí?, por esa dignificación, como decía también John, por la dignificación de la mujer, de la niñez, a imagen de Jesús, ¿sí? Seguimos el ejemplo amoroso en esa entrega total y generosa a imagen de Jesús. Entonces tenemos obras sociales, comedores aquí en Bogotá, en el sur, en la salida a Villavicencio. Tenemos la parroquia del Divino Salvador, donde acompañamos a una población muy deprimida. Hay comedores. En el Cauca acompañamos a comunidades indígenas, su promoción social, y hacemos también un trabajo de acompañamiento a la comunidad LGBTI, que ha sido también
atropellada históricamente sobre sus derechos, ¿no? Entonces digo que mi iglesia es una iglesia de puertas abiertas, donde todas y todos son bienvenidos, donde la acogida es para todos y para todas. Yo quería... Sí. ¿Me escuchan? Sí, padre. Señor. Bien, quería igualmente como decir algo más con respecto a, digamos, a la labor concreta a nivel de iglesia. Nosotros somos una comunidad religiosa, misioneros de la Divina Redención, en donde, digamos, por el llamado que Dios le hizo a un hombre, el padre Arturo Donofrio, este padre siendo italiano, él después de ser ordenado vino a Colombia en el año 1970, igualmente para dar una respuesta, sobre todo a los niños y a los jóvenes necesitados, ¿cierto? Entonces nosotros como comunidad religiosa trabajamos con los niños, con los jóvenes, en los diferentes lugares donde nos encontramos, particularmente acá en Colombia. Nosotros tenemos en Medellín lo que son obras sociales, en donde atendemos a estos niños jóvenes que son de la periferia, ¿no? Niños y jóvenes necesitados. Igualmente en Bogotá. Aquí en Neiva, nosotros iniciamos precisamente con esa obra social, Padre Arturo Donofrio, que ahora, fuera de ser obra social, es un colegio. Pero también acá en la parroquia donde actualmente presto mis servicios como presbítero, antes de la pandemia y desde que empezó la parroquia, que ya llevamos 25 años en ella, pues igualmente es acogiendo a las personas más necesitadas que están cerca a la parroquia. Ante todo para evangelizar, ¿no? Porque como nos decía el padre Arturo, no es solamente dar de comer y de dormir, sino que también es evangelizar, también es formar. Entonces nosotros a nivel de parroquia tenemos, digamos, un grupo de adultos, hombres y mujeres, en donde los evangelizamos a través de la palabra de Dios, pero también obviamente con la asistencia social, los mercados. Entonces, pienso que todos estamos trabajando en comunión. Y trabajar en comunión, como les decía, es salir al encuentro de aquellos menos favorecidos y buscar la manera de dar respuestas asertivas, digamos, a las necesidades espirituales y materiales que uno va encontrando en el caminar. Muchas gracias, padre, por ese aporte también, pues ya desde la comunidad, enfocado en la comunidad. Profe Claudia. Sí, Carlos, aquí estoy. ¿Tu merced tenía la siguiente pregunta? Sí, la siguiente pregunta entonces es ya la última pregunta para que podamos ir cerrando. Es una pregunta que nos importa mucho porque es de hablar justamente de las libertades que implica vivir en una democracia, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarles a nuestros tres invitados cómo desde la fe que profesan, cómo su iglesia, cómo su propio pastorado, su propio ministerio, cómo desde allí promueven la libertad de conciencia de los individuos y la libertad religiosa. Bien, libertad de conciencia y libertad religiosa. Ante todo, cuando se habla de libertad de conciencia, pues es uno, valga la redundancia, ser conscientes que todos necesitamos reconocernos tal y como somos, ¿cierto? Y como decía San Juan Pablo II, el sagrario de nosotros es nuestra conciencia, ¿cierto? Libertad de conciencia. Es decir, que lo que yo hago, lo que yo pueda hacer, esté marcado siempre por buscar hacer el bien a mí mismo y con los cuales yo me relaciono. Porque muchas veces en nuestra vida
van pasando o van apareciendo situaciones en las cuales yo de pronto no hago un buen discernimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Por ejemplo, en el sacramento de la confesión se han acercado varias personas que trabajan en las clínicas donde se practica el aborto, ¿no? Es algo muy serio y obviamente muy delicada. Padre, ¿qué hago? Y entonces la pregunta es, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Nosotros a Dios no lo podemos engañar. Nosotros no engañamos a Dios, ¿cierto? Somos nosotros con Dios, Dios con nosotros. Entonces, cuando una persona se me acerca, padre, es que estoy en la clínica y entonces estamos en la cuestión del aborto, yo me siento mal, ¿cierto? El decir, me siento mal y por eso vengo a confesarme. Entonces yo le digo, si usted quiere obrar rectamente delante de Dios y tener una conciencia, digamos, que no te acuse, pues entonces ahí es donde uno tiene que replantear su vida, ¿cierto? Cuando uno está haciendo, digamos, actos que van en contra de los mandamientos de la ley de Dios, pues es uno pensarlo, ¿no? Es uno pensarlo. Porque pienso que cuando una persona hace el mal y obra el mal, su misma conciencia lo acusa. Su misma conciencia lo lleva, perdóneme a decir, darnos golpes de pecho. Entonces, frente a esto de la conciencia, pues nosotros desde la palabra de Dios, teniéndola como base, entonces es invitar eso a la reflexión y exhortar que frente a Dios, en algún momento dado yo tengo que dar cuenta. Entonces es pensar qué estoy haciendo con mi vida, ¿cierto? Sí estoy administrando mi vida de acuerdo al querer de Dios y de acuerdo a los valores del Evangelio. Y sobre libertad religiosa, pues es obviamente un exhortar, ¿cierto? Más que todo los que son los niños, los jóvenes, como decíamos ahora, los niños y los jóvenes tienen tantos interrogantes sobre Dios, sobre la religión. Pero frente a esto es no coaccionarlos. Entonces es cuando un padre de familia se me acerca y dice, padre, es que mi hijo no volvió a misa. Padre, es que mi hijo tiene no sé cuántos años y no ha hecho la primera comunión o no ha recibido el sacramento de la confirmación. Yo les digo, no hay que forzarlos, no pelee con ellos, ¿sí? Dios obra y el tiempo de Dios es perfecto. Basta que nosotros nos abramos siempre a la gracia de Dios, porque cuando nosotros nos cerramos a la gracia de Dios, Dios no coarta nuestra libertad. Cuando nosotros le cerramos la puerta y le colocamos doble llave para que Dios no entre, pues eso es de cada quien de nosotros, eso nos corresponde a nosotros. Pero pensemos que Dios siempre está ahí. Entonces es como recordar esa parábola tan bonita del hijo pródigo, ¿no? Como el hijo pródigo, teniéndolo todo, le pide al padre, deme la herencia que me corresponde, me voy, la malgasta, hace y deshace, y después recapacita. Después se pone a pensar que no obró de la mejor manera, cargo de conciencia. Y entonces se regresa donde el padre, y el padre, como cualquier padre, está siempre dispuesto a acogerlo y abrazarlo. Ese es Dios con nosotros. Entonces es examinar nuestra conciencia, pensar qué es lo que estamos haciendo, y sobre la libertad, pues es como pensar en eso, sobre todo para los niños y para los jóvenes, de los cuales en este momento nos están escuchándose. Siéntanse libres, pero obviamente somos la creación más hermosa que Dios ha hecho, el hombre y la mujer. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, porque Dios nos quiere personas buenas, personas honestas, personas responsables, serios, que busquemos siempre de hacer el bien. Piensen en eso, muchachos. Busquen siempre de hacer el bien. Y el bien empieza por casa. ¿Para qué? Para que luego no tengamos cargos de conciencia. Es como también muchas veces digo, cuando se da un funeral, ¿quiénes son los que
hacen más teatro? ¿Quiénes son los que de pronto entonces gritan y lamentan y son aquellos que de pronto en su vida no se manejaron o no hicieron el bien o no se manejaron bien con ese ser querido que ya está, digamos, en cuatro tablas, porque esa es la realidad. Entonces es eso, cargo de conciencia, pensarnos, examinarnos frente a Dios para que no nos hagamos mal ni a nosotros mismos ni le hagamos mal a los demás. Muchas gracias, Padre John. Entonces, continuando con el orden, la misma pregunta para John. Si quieres complementar la respuesta del Padre y también contestar desde tu iglesia y desde tu fe, cómo se promueve la libertad de conciencia y también la libertad de culto, y luego le damos la palabra al ministro Misael. Muchas gracias, Claudia. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay una diferencia entre libertad religiosa y de culto a libertad de conciencia. La primera tiene que ver cómo nosotros como individuos nos asociamos y exteriorizamos las formas de nuestra fe, es decir, la forma de nuestra oración y de conectarnos con la divinidad. Entonces nos podemos asociar con otras personas, podemos adorar a Dios y tener nuestras propias reglas como comunidad, podemos organizarnos, podemos ordenar esto, todo esto, y poder también, como se dijo en un principio, también expresar libremente ante la sociedad mis creencias y promoverlas, ¿sí? Esto es libertad de culto. La libertad de conciencia es diferente, es cómo yo, como individuo, voy a asumir la vida, cómo voy a comenzar, ¿sí?, a desarrollarme de forma integral y libre. Siendo así, quiero leerles un pequeño parte de Juan, capítulo 10, versículo 10, en la parábola del buen pastor, donde dice, la última partecita, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante, esa vida buena, esa vida abundante, muchas veces no llega, no está en nuestra sociedad colombiana. Los factores que nos atraviesan, pues, son a veces complicados. Y nosotros, en nuestra limitada visión, a veces señalamos y lastimamos al otro y a la otra que no piensa, no actúa y no vive como yo. Pero la libertad de conciencia me permite a mí pensar y también permitir que el otro piense. Si a la otra persona no se le permite pensar ni actuar sobre sus vidas, pues entonces allí hay un autoritarismo, que esto tampoco agrada al Señor. Entonces ustedes, mis queridos niños y niñas, se preguntarán, ¿cómo tomo decisiones? Esa pregunta me la han hecho mucho porque yo tengo una comunidad muy joven. Yo les digo, en esta iglesia nosotros enseñamos principios correctos y esos principios correctos están basados en el Evangelio de Jesús y son valores, son los valores del reino. Son amor, son respeto, son honestidad, son solidaridad. Y a partir de allí, como Iglesia Metodista, estamos comprometidos que enseñando estos valores, cada persona tome sus propias decisiones. Por supuesto que hay que hacer un acompañamiento espiritual. Si la persona viene, hay que hacer un acompañamiento espiritual. Seguramente muchas también necesitarán un acompañamiento profesional. Pero nunca, nunca la libertad religiosa y de cultos debe ser utilizada para mancillar, para coartar las libertades individuales y colectivas de otro ser humano. Yo entiendo que nuestras creencias son profundas, valiosas y respetables,
pero también entiendo que el otro ser humano es digno y digna ante los ojos de Dios. Entonces, volviendo al tema de la libertad religiosa, nos podemos asociar, podemos adorar a Dios y dentro de nuestras comunidades eclesiales podemos tomar las normas que queramos, ¿sí? Pero que nuestras asociaciones no sirvan para atropellar a minorías, porque la historia nos dice que cuando el poder se asoció con la política y con la fuerza militar, se cometieron grandes atropellos porque no vivían. Ustedes se imaginan, chicos y chicas, que fuéramos predominantemente musulmanes y a todas las mujeres les tocara ponerse la burka. La burka es esto que se tapan absolutamente todo, porque dentro de sus leyes morales, las mujeres no pueden mostrar su cuerpo. Bueno, imagínense en eso, si ellos fueran mayoría en nuestro país, pues les quiero contar que eso sí ocurre en países de África. Eso ocurre. Imagínense que una persona, un hombre por amar a otro hombre o una chica por amar a otra chica fuera asesinada. Pues les quiero contar que también en otros países hay personas que son asesinadas por tener una identidad o expresión de género diversa. Imagínense que una persona no crea en tu Dios, en el Dios cristiano, en mi Dios cristiano, y tenga a Buda o a Krishna, y venga otra religión predominante y te asesine. Pues les quiero decir que sí, eso todavía ocurre en algunas partes del planeta. Entonces, que nuestra libertad de culto no limite nuestra libertad de conciencia. Como cristianos y como cristianas, estamos comprometidos y comprometidas con los valores del reino, que ya les comenté. Y a partir de allí, les invito a que tomemos las mejores decisiones, cada una en sus circunstancias particulares. Muchas gracias por esa participación. Le damos la palabra al reverendo Pacheco. Gracias, Carlos Humberto, muy amable. Siguiendo con la postura del pastor John Botía, que es la misma postura de nuestra Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana, nosotros promovemos, ¿sí?, la defensa y defendemos, ¿sí?, los derechos humanos. Somos respetuosos de las leyes civiles del Estado en el que nos encontremos y apoyamos esos procesos de lucha justa por la promoción de los derechos humanos. La libertad de culto, como bien lo decía el pastor John, la libertad de culto no debe coaccionar, restringir mi libertad de conciencia, ¿sí? Muchas veces desde lo religioso, haciendo una lectura fundamentalista, literalista, de las mismas Sagradas Escrituras, se hace que el mensaje central de Jesús se pierda, ¿sí? Nosotros buscamos rescatar ese mensaje central de Jesús sin coaccionar la libertad de conciencia de las demás personas. Nosotros declaramos como Iglesia Episcopal de Comunión Anglicana que todas las personas, todas, somos hijos e hijas de Dios en pleno e igual derecho que las demás personas al amor, a la aceptación, a la atención, al cuidado pastoral de nuestra Iglesia, ¿sí? Y por eso estamos y compartimos y acompañamos esas luchas por la defensa y la promoción tanto de la libertad de conciencia como de la libertad y de la conciencia religiosa.
Bueno, muchísimas gracias por sus valiosas respuestas, muy interesante todo lo que nos menciona, la referencia a la capacidad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones, de también luchar un poco con esas visiones fundamentalistas, dogmáticas o autoritarias que no reconocen dentro de nuestras mismas comunidades de fe esa capacidad que tenemos para tomar decisiones basadas en nuestra conciencia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ha sido una experiencia maravillosa escucharles. Queremos solamente hacerles la invitación de que le dejen un mensaje final a estos chicos y a estas chicas que nos están escuchando de grado sexto, séptimo, octavo y algunos de décimo, a los padres, madres de familia que nos están escuchando, para nosotros también como educadores pues justamente queremos dignificar las vidas de estos muchachos, queremos educarlos en valores democráticos, en valores que reconozcan la valía del otro, de la otra. Entonces, para ir cerrando, invitarlos a que nos compartan un breve mensaje, pues a toda la comunidad que los está escuchando en este momento y pues nuevamente agradeciéndoles enormemente su participación. Ha sido muy, muy, muy valioso escucharles. Entonces, Padre John, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Ante todo, pues, de verdad agradecerles por la invitación. Felicitar al grupo de docentes que ha organizado este conversatorio, que de alguna manera estamos respondiendo a un llamado y a una misión que Jesús nos confía. Sabemos muy bien que la tarea de ser docente hoy no es fácil, pero obviamente dará sus frutos cuando ustedes vean cómo sus niños, cómo sus jóvenes van creciendo y van asumiendo en su estilo de vida la formación, los valores, los principios que ustedes les han trabajado. Obviamente que la formación inicia desde la casa. Entonces, el llamado es a los padres de familia. No bajen la guardia. Acompañen siempre a sus hijos. Estén con sus hijos. Porque estamos en una situación compleja, difícil, en donde más que palabras se necesita es ejemplo y testimonio de vida. Esto es para los padres de familia y para los docentes, ejemplo y testimonio de vida, ¿sí? Yo no puedo decir que soy un buen bautizado si de alguna manera no soy consecuente con lo que profeso y con lo que hago, porque sabemos muy bien que los niños y los jóvenes no son tan dados hoy a palabras, sino a lo que ven, a lo que escuchan, ¿sí? Entonces es importante eso, el ejemplo y el testimonio. Y para los jóvenes, exhortarlos a seguir adelante, ¿no? Exhortarlos a seguir adelante. Valorar sus familias, valorar el esfuerzo y el sacrificio que hacen sus familias por cada uno de ustedes, porque quieren que sean hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres que sean distintos a la masa, ¿cierto? Que de alguna manera ustedes como que marquen una pauta diferente, porque nuestro país y el mundo necesita de hombres y mujeres valientes, honestos, respetuosos, educados, ¿sí? Y pienso que lo que hemos hablado, lo que ustedes han venido trabajando a lo largo de sus vidas, pues hay que seguirlo trabajando. Nuestra formación termina con la muerte. Ahí termina nuestra formación. Entonces es importante aprovechar los espacios y aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Y esas bendiciones que Dios nos da es que tenemos una familia. Esas bendiciones que Dios nos da es saber que estamos en un colegio que nos acoge, que nos quiere ofrecer siempre lo mejor, para que cuando ustedes sean ya adultos, o adultos no, sean jóvenes, ¿sí? Puedan tomar decisiones en las cuales puedan aportarle mucho, primero a sí mismo, segundo a sus familias y tercero al mundo entero. Entonces, mucho ánimo,
Felicitaciones, adelante y que Dios bendiga el caminar de cada uno de ustedes, padres de familia, estudiantes, profesores y directivos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias. Listo, entonces, Pastor John, el mensaje final. Muchas gracias, Clau. Padre John, gracias por esa invitación. Y precisamente, curiosamente, se me viene una frase de San Francisco de Asís que dice lo siguiente: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Así es, chicos y chicas, nosotros tenemos que vivir el mensaje de Jesús en nuestra vida. Y también me voy con la siguiente invitación. Las personas se respetan. Cada ser humano se respeta. Pero las ideas, los pensamientos pueden ser desafiados, pueden ser cambiados y pueden ser mejorados. Las ideas se pueden debatir, podemos entrar en un diálogo para que puedan sostenerse, ¿sí? No toda idea, que ya lo había dicho el padre John, no toda idea puede ser sostenida. Tenemos que comenzar a investigar, tenemos que comenzar a crecer, siempre recordando que las ideas vienen de los seres humanos y los seres humanos somos dignos de amor y de respeto. Pero esas ideas las podemos desafiar. Así que les invito a que desafiemos las ideas. Muchas gracias, Pastor John, por ese mensaje de amor y también de liberación de duda tan importante en nuestra propia de filosofía. Entonces, siempre muy importante poder armonizar nuestra fe con una dosis necesaria también de duda y pregunta. Y finalmente, Misael, muchísimas gracias, muy valioso escucharte también, gracias por tu mensaje y el mensaje final para estos chicos, estas chicas, las profes, padres de familia que nos están escuchando. A mis queridos compañeros de vocación, porque yo también soy docente aquí en el Distrito Capital. Estoy en un colegio en la localidad de Chapinero, pero es un sector bastante deprimido. Mi colegio se llama Campestre Monteverde, que de campestre tiene poco, ¿sí? Tiene mucho monte verde, muchas necesidades. La invitación es a animar a mis compañeros y compañeras docentes, ¿sí? Conozco muy de cerca esta realidad, ¿sí? Para todas y todos ustedes, un saludo muy, muy afectuoso a los chicos. En este tiempo de pandemia nos tocó a nosotros como docentes reinventarnos, ¿no? Primero en ese aislamiento obligatorio, en ese aislamiento ahora preventivo. ¿Qué evidenciamos? Que hay una desigualdad social grandísima, abismal en nuestro país, ¿sí? En este tiempo especial tan fuerte, que mis alumnos se pudieran conectar como estamos en este momento conectado, muy difícil. Entonces a nosotros como maestros nos tocó reinventarnos, ¿sí? No hubo tiempo para deprimirnos. En esta mañana es la tercera vez que me conecto y voy para la cuarta, ¿sí? Sigo con clases sincrónicas con mis chicos y chicas, pero que este tiempo de aislamiento, de pandemia, nos ha llevado a hacer una introspección muy, muy grande y a reconocernos que somos gente fuerte, que podemos reinventarnos, a reconocer que lo más importante que tenemos es nuestra familia, son nuestros amigos, es nuestro colegio, es nuestra labor de docente y que estamos convencidos como docentes que es desde esa realidad nuestra, desde la vocación como docentes, donde estamos llamados a cambiar esta realidad social, el esfuerzo de los padres de familia, de los estudiantes, de todos, es el aporte de todos que hemos sacado adelante este año tan particular.
ustedes también tienen en el nombre de su institución a don Oliverio Lara Borrero, ¿sí? Insigne hijo de esa hermosa región del Huila. Tiene un ejemplo de vida de cómo este hombre tan preparado en lo académico soñó, transformó grandemente su región, estuvo por estas tierras acá en Bogotá estudiando a muy temprana edad, regresa, termina su secundaria a los 16 años. Yo me puse a datearme un poquito de quién era Oliverio Lara Borrero, porque siempre los nombres de nuestras instituciones nos invitan, también son inspiradores, ¿no? Así como para nosotros es Jesús, este ejemplo de don Oliverio Lara Borrero es un ejemplo también para todos ustedes, chicas y chicas que nos están en este momento escuchando. Sueñen, soñar es gratis, hay que soñar en grande y estamos llamados en este momento a transformar todas estas estructuras de injusticia, ¿sí? Que lastimosamente están muy marcadas en nuestra realidad colombiana, ¿sí? Un abrazo, un saludo fraterno desde la distancia para todas y para todos. Bueno, muchísimas gracias por esos bellos mensajes tan inspiradores para nuestra comunidad educativa. No sé si de pronto de parte de la profe Hilda, nuestra profe de religión, la profe Edna, jefe de área o alguna de las otras profes que nos acompaña también del comité María Nubia o Luz Mari, que es de otro comité, no sé si quieran también intervenir, decirle algo a los invitados, a los chicos, a las chicas, hacer una pequeña conclusión. Claudia, tiene toda la razón. Yo como profesora de sociales del Oliverio Lara y que comparto con estos niños de los grados sexto, séptimo, pues me ha parecido muy increíble esta participación de todos nuestros estudiantes, el acompañamiento de ustedes como exponentes, dueños del saber en esta materia, y felicitarlos porque créanme que a nuestra comunidad eso le hace falta, ese crecimiento espiritual. Nosotros hablamos de una educación integral, pero a veces solamente como que crecemos en lo intelectual, descuidando esta parte tan importante en el ser humano como es la espiritualidad y la fe. Entonces, mire que felicito a todo mi comité, a Hilda Nubia, a Claudita, a Edna, a todos los que han aportado un granito de arena a incrementar en estos niños que fueron siempre bastanticos los que están conectados, a aportar ese granito de arena para crecer y para ser cada día más allegados a esa fe, a esa espiritualidad y crecer, como decimos nosotros, de una manera integral, espiritual, emocional, intelectual, físicamente. De todas maneras, les agradezco a todos por este gesto tan bonito de querer colaborarnos en la jornada por la paz y los derechos humanos de nuestra institución educativa, Oliverio Lara Borrero. Muchas gracias. Pido la palabra, Claudia. Siga, James. Bien, a ver, muy buenos días para todos y para todas. Lástima no poder participar como de una manera más juiciosa en lo que a mí corresponde en este tipo de eventos. Desafortunadamente, pues por las responsabilidades directivas, hay que estar en tareas paralelas. Hay que estar en tareas paralelas que lo sacan a uno de la reunión como tan interesante que hoy se convocó, pero de todas maneras aquí estamos y algunas cosas, y el título como tal, la convocatoria como tal, pues es suficiente para poder emitir algún juicio de valor. Entonces, pues, saludarlos, hacer el reconocimiento a mis compañeras maestras del área de ciencias sociales, que han sido vitales y determinantes para esta convocatoria en esta semana por la paz y los derechos humanos. Vital y determinante esta gran convocatoria que han hecho. A los invitados igualmente mis más sinceros agradecimientos. Los pude escuchar en diferentes momentos
y me parecen supremamente importantes los aportes que han hecho. A todos los estudiantes que aquí han estado muy juiciosos y padres de familia que acompañan esta importante convocatoria. En lo que a mí respecta, sí, debo decir que aplaudo con mucho fervor este tipo de eventos, porque como demócratas que hemos de ser, debemos saber escuchar diferentes posturas que en el diario vivir humano ocurren, no solamente aquí, sino en cualquier rincón del mundo. Y con beneficio de inventario, pues ir gestando nuestras propias posturas. Soy un convencido que el éxito en la convivencia del ser humano, soy un convencido de eso, depende de la manera cierta, exitosa y muy responsable como seamos capaces de crecer juntos, respetando la diferencia. Eso es vital y determinante. Y sobre la base de esas diferencias diarias que tenemos, en las cuales nos movemos, tener la madurez, y si no la tenemos ya, como es el caso de estos niños que hoy nos acompañan, ir poco a poco creciendo en ella para con responsabilidad personal y social ser capaces de generar nuestros propios criterios que alimenten nuestros proyectos de vida, los de nuestras familias y la sociedad en general. Yo agradezco inmensamente muchos elementos importantes de reflexión que he escuchado de los líderes religiosos que hoy nos acompañaron, porque todos los días aprendemos. Yo me manifiesto como un católico convencido, pero igual tengo claro que tengo que tener oídos para escuchar otras posturas que en últimas terminan fortaleciendo la fe que uno tiene. Entonces, pues, interesante, les agradezco inmensamente esos grandes aportes que nos han dado a los niños, a las niñas que nos acompañan, a los padres de familia y a todos nosotros. Todos los días aprendemos de las cosas que vemos en esta vida. Muchas y muchas gracias y que tengamos un excelente resto de día. Muy amable, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, James. Bueno, no sé, la profe Hilda, la profe Edna, nuestra jefe de comité, si tengan alguna conclusión. Pues no, yo más que una conclusión, pues simplemente decirles a Misael, a John Miranda, al padre John Espinosa, inmensamente agradecida por tan valiosos aportes, por todas las enseñanzas que han compartido con nuestros chiquitines. Y nada, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Con todo cariño. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias a los compañeros, a mi tocayo John Botti, a mi Miranda, igualmente a Misael. Muchas gracias. Dios los bendiga. De igual manera, gracias comité organizador, gracias equipo participante, nos han ilustrado, nos han motivado a continuar en esta labor maravillosa de acompañamiento a nuestros chicos de sextos, séptimos, octavos, creo que son los grupos que estamos en este momento. Maravilloso, de verdad que sí, yo estaba con muchas expectativas porque en mi área manejo exactamente mis niños de grado sexto, y también con ellos en ocasiones suelo encontrar ese tipo de dificultades, ¿no? Los niños a veces son, en su inquietud, son de cierta manera un poco vacilantes en hacer preguntitas, y yo los he motivado a que por lo menos rompan el hielo y se atrevan de una manera muy respetuosa, desde luego, partiendo desde esa base, a interrogar. Entonces, gracias, niñas de organizador, y gracias, equipo de acompañantes, Misael, John Miranda y John Espinosa, nos han enseñado cosas maravillosas. Gracias, maravillosos abrazos y un feliz día. Gracias, muchas gracias. Gracias, profe Luz Mary, siempre bienvenida. Muchísimas gracias a los jefes religiosos que nos han acompañado hoy. En nombre de todo el comité, a nivel de conclusión, me quedaron como frases como en el corazón, como aquella que debe quedarnos a todos y sobre todo a los chicos,
que es que la elección de la religión está unida a la formación de la familia, que es que nosotros debemos acercarnos a Dios, cualquiera que sea nuestra idea de Él, en busca de dos elementos fundamentales que son la libertad y la felicidad, que el enfoque de la religión debe estar orientada a la promoción de los derechos humanos de aquellas personas que están desprotegidas en el marco del respeto a la individualidad y en el marco del respeto por el otro o por sí mismo, que se llama la dignidad humana. Y una frase también muy significativa, aquella que nos decía el pastor John Miranda, y es que la libertad de culto no nos puede limitar la libertad de conciencia. O aquella orientación religiosa que nos lleve todos los días a formarnos más como personas y a buscar nuestra libertad individual ante todo. Muchísimas gracias. Este espacio ha sido maravilloso. Me lo he disfrutado todo y que Dios nos permita no sea la primera vez, sino que continuemos en esta hermosa tarea de formar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas y una gracias. tareita que me dejó John Miranda, predicar el evangelio en todo momento. También seguir con esta misma línea de predicando el evangelio y la fe. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron. Ojalá este sea el primero de muchos espacios en el colegio donde hablemos de estos temas, y pues me dejó fascinada lo que decía el ministro Misael, de que también en su congregación ordenan mujeres. Ojalá el día de mañana también nos acompañe una mujer ordenada, una pastora. Sería fantástico, porque la iglesia también es un espacio para los liderazgos de las mujeres, como jefas de fe, diría la profe Edna, que tenemos también mucho que decir sobre qué tiene para decirnos para nosotras el evangelio y sobre nuestros derechos. Entonces, muchísimas gracias, muy valioso el espacio. Gracias a los chicos y las chicas que se conectaron, que tengan un excelente día y siempre bienvenidos a nuestra institución, a Misael, a John y al padre John. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.